alabado, para que tu nombre sea glorificado. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas haciendo esa obra perfecta, Padre, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que nos envuelve el día a día, el vivir, en cada momento, Señor. Padre, reconocemos que tú eres fiel, reconocemos que nuevas son cada mañana tus misericordias y que tú, Señor, permaneces siempre, siempre fiel a tus promesas, Padre. Te damos gracias y en esta hora también ponemos delante de ti esta tu palabra, que sea de bendición, que sea de edificación, Padre. Ponemos cada necesidad, no solamente tu palabra, sino las necesidades que pueda haber en esta mañana, por esta petición, agradecimiento que hizo nuestra hermana que va a ser intervenida, Padre, la ponemos delante de ti. Tú sabes, tú conoces todo, Padre, la ponemos delante de ti y ponemos su vida, ponemos su alma, su cuerpo, todo su ser delante de tu presencia, para que tú hagas esa obra, Señor, esa obra magnífica, esa obra gloriosa. Padre, te damos gracias por ella, por su vida y por cualquier otra necesidad de nuestros hermanos que el día de hoy puedan estar en. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Padre, y ponemos asimismo este día, lo que queda de él, Padre, los servicios que habrá más tarde. Gracias por la vida de todos mis hermanos que de alguna u otra forma se esfuerzan, que participan, Señor, que están aquí con nosotros apoyándonos. Te pedimos por ellos que tú les bendigas, que tú obres, Padre, y nos ponemos delante de ti. Te pedimos que tú nos sigas ayudando, nos permitas seguir saliendo en victoria en medio de todas estas circunstancias, en medio de todo esto que azota hoy a la humanidad, Padre. Y Señor, asimismo te pedimos que tú sigas consolando nuestras vidas, que tú sigas siendo nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte, Señor, y que a pesar de todo, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de los duros vientos, Señor, y a pesar de que el temor pueda llenar nuestras vidas, ayúdanos a esperar, a confiar siempre en ti, Padre. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, perdón por las fallas, pero así es esto, hermano. Así pasa, hay que tenernos paciencia siempre. Antes de iniciar, hermanos, quisiera preguntarles por ahí, yo veo caras nuevas. ¿Hay alguien que nos visite por primera, segunda, tercera ocasión en este lugar? Levanten su mano. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Ya asistían a alguna otra? ¿Asisten a alguna otra congregación? ¿No es la primera vez que vienen a un lugar como este? Bueno, pues bienvenidos todos. Aquí alabamos al Señor. Aquí toda la gloria es para Él. Nosotros no somos nada, no somos nadie. Lo que podemos llegar a ser humanamente, pues gracias a Dios, igual lo que podemos tener es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y déjeme decirle que Dios tiene propósitos muy especiales, uno no los entiende, uno no los comprende, pero Dios siempre tiene algo muy especial para cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias. Quienes estuvieron hace 8 días, se acordarán que me tocó compartir también. Y hace 8 días, hermanos, yo me tenía casi que agarrar del púlpito porque yo sentía que me caía, hermano. Yo he atravesado una situación bien complicada, tengo como 15 días me aventé, hermanos, y hace 8 días yo no podía, hermanos, no podía. Después descubrí qué es lo que estaba pasando, pero les cuento rápidamente el tema. Yo puedo dar testimonio que el Señor me cuidó y me sacó del tema del COVID. Y el médico hace un par de días me dice, el problema es que ahorita actualmente el COVID está haciendo estragos en tu sistema nervioso. Entonces, yo ya hagan de cuenta que voy con el doctor y estoy así. Aparte mi papá tiene 81 años, doy gracias por la vida de él. Y mi papá, no sé por qué razón, no es Parkinson, no es, él tiembla involuntariamente, él tiembla involuntariamente. Entonces como que la herencia por ahí me la transmite. Y luego aparte con esto, híjole, yo me sentía mal, hermanos, pero hace 8 días yo dije, tengo que predicar porque tengo que vivir. Pues si no, ¿de qué se trata? O sea, no puedo pararme y predicar algo que no vivo. Entonces hace 8 días, sí, hermanos, luego yo hasta me agarraba y decía, que nadie se dé cuenta, no voy a caer aquí.
Pero es el tema que traemos ahí, hermanos, pero gracias a Dios que el Señor nos está ayudando. Y hoy, hermanos, yo les quiero compartir un pasaje. El Señor nos quiere llevar a un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9. Lucas 9, hermanos. ¿No tenemos otra Biblia por ahí, hermano Ale? Que nos faciliten, si no, no pasa nada, porque acá a nuestra hermana le falta una Biblia, si alguien nos la puede acercar. ¿Lo tenemos, hermanos? 9:57 de Lucas. Y aquí, hermanos, pasan tres situaciones. Bueno, es una situación con tres personas. Muy parecidas la situación. Y precisamente, muchas veces esto yo le invito a que lo meditemos y lo pongamos en nuestra vida, porque a veces esto sucede. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y para la hermana, gracias. Fíjese lo que dice la palabra, hermanos. Lucas 9, en el versículo 57. Yendo ellos, ¿quiénes? Pues Jesús y todos los que le acompañaban. Si nosotros leemos un poco más arriba, viene una parte también, yo le aconsejo que lo lea, cuando Jacobo y Juan piden sentarse al lado de él y Jesús lo reprende, y eso es una enseñanza tremenda, porque dice, entre nosotros no será así. Los reyes, los gobernantes, ellos se enseñorean, pero entre nosotros no. El que quiera ser mayor, ¿qué tiene que ser? Hermanos, ¿tiene qué? Tiene que servir. Tenemos que servir a los demás. Pero bueno, entonces, después de eso vienen, y entonces alguien por ahí, como muchos de nosotros, como tal vez Pedro, aventados, queriendo ahí llamar la atención del Señor, le dice, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo te seguiré a donde quiera que vayas. Nadie le preguntó, a diferencia tal vez como en algunas otras ocasiones, como cuando Jesús conoce a Pedro, y le dice, sígueme, a su hermano. Aquí no. Aquí en una forma espontánea esta persona salta y dice, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Así como cuando Pedro le dijo, yo no te voy a dejar, yo te seguiré, Señor. Y Jesús voltea y le dice, ¿tú, Pedro? ¿Tú, Pedro, seguro que no me vas a dejar? Ciertamente, Pedro, antes de que el gallo cante hoy, ¿qué pasará? Me negarás 3 veces. Pero este hombre brinca y dice, yo te seguiré. Y Jesús responde y dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quiero seguir a Jesús? Hoy el Señor nos dice, está bien, pero déjame decirte que el que me sigue no va a tener riquezas. No es un evangelio de prosperidad. No es un evangelio de que tú das y vas a recibir mucho. No, el Señor no enseña eso. Que Dios nos da, sí nos da. Que Dios nos prospera, sí nos prospera. Que Dios nos bendice, sí nos bendice. Pero no es el centro del evangelio. No es tener una congregación gigantesca con los mejores instrumentos, con músicos que les podamos pagar, profesionales. No. El Señor dice, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Las zorras, las aves tienen un lugar, pero el Hijo del Hombre no. La Biblia no habla más de este personaje. No sabemos si se avergonzó, no sabemos si dijo, no importa, yo te seguiré. No importa, tal vez él fue el que empezó inspirándose y te amo, Señor, no importa lo que pueda venir. No sabemos. Pero la Escritura sigue diciendo, y dijo otro, y dijo a otro. Aquí sí el Señor, después de este improvisado, va el Señor y a uno por ahí le dice a mi hermano Oscar, le dice, sígueme.
A este ya no fue como el primero, que el primero nadie le invitó, nadie le dijo, y él dijo, yo te sigo, Señor. No, aquí el maestro va y de pronto ve a alguien, fija su mirada en él y le dice, tú, sígueme. Aquel hombre tal vez sorprendido, no se lo esperaba, a lo mejor andaba ahí como muchas veces pues viendo a ver qué pasa, qué sucede, no estoy muy seguro. Y él le dijo, dice la Escritura, y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. No quiere decir que Jesús nos diga, oye, pues si falleció alguien, olvídate. No. Este hombre, su pretexto fue, Señor, sí te sigo, pero primero tengo que ir a enterrar a mi papá. Ahora, no quiere decir que su papá estaba muerto y él andaba ahí. No, seguramente su papá vivía. Y él le dijo, sí, Señor, pero dame oportunidad de primero dejar terminado ese compromiso que tengo con mi papá, déjalo atiendo, me hago cargo, y una vez que ya esté sepultado, que ya no tenga yo ese compromiso, te sigo. ¿Sí me explico? Y Jesús, en ese mismo esquema, le dice, espérame, deja que los muertos entierren a sus muertos. Más fácil. Ariel, sígueme. Señor, espérame, mira, tengo... En 10 años, Señor, me jubilo y entonces sí, Señor, me la voy a vivir en la congregación, voy a predicar el evangelio, me voy a ir a viajar. Dame 10 años, Señor. El Señor me va a responder, deja los negocios, deja los quehaceres, deja los afanes y tú anuncia el evangelio, tú predica al Señor. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. No malentendamos esa parte, porque muchas veces es que Jesús dice que yo no entierro. No. Este hombre tenía un pretexto. Este hombre tenía primero déjame hacer, primero tengo que ver. Sígueme, Señor, es que mis niños son muy pequeños y yo tengo que trabajar, tengo que proveer para mi hogar. Y empezamos, hermanos. El primero, hay un predicador, algunos predicadores se oye muy feo, pero bueno, voy a usar la palabra. El primero fue un ofrecido, él se ofreció, yo te seguiré. El segundo no, el segundo lo llamó el Señor, sígueme. Y el Señor empezó a decir, sí, tú me quieres seguir, adelante, pero el reino de los cielos, el camino del Señor, no es lo que tú piensas, no es la fama, no es el dinero, no es el éxito humano. Al que le dijo, sígueme, tuvo un pretexto, como muchos de nosotros. El trabajo, la escuela, la familia, tantas cosas, hermanos. Y vino un tercero, hermanos. Entonces también dijo otro. También nadie lo invitó, pero él se apuntó. Te seguiré, Señor. Pero ya fue más vivo. ¿Se da cuenta? Como que ya había escuchado y dijo, bueno. El primero le dijo que no había nada de recurso, no había fama, no hay nada. Y al que lo invitó, le puso un pero, como que se quiso ver más vivo, ¿no? Y le dice, Señor, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero, déjame que me despida primero de los que están, ¿dónde? En mi casa. Más vivo, ¿no? Señor, sí te voy a entregar mi vida, Señor, sí te voy a servir, pero dame chance, unos días, Señor, déjame, mira, estoy bien joven, Señor, déjame pues, por lo menos probar, pues, tantito, ya después me convierto y me santifico y como dicen por ahí me quedo a forrar Biblias, a ver, pero... Y el Señor le contesta y le dice, ninguno que poniendo la mano en el arado
mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Si yo quiero seguir al Señor, no se vale que hoy sí y mañana no. Mañana quién sabe, pasado tal vez, el viernes pues sí, como no hay servicio, pues el viernes. El jueves no, porque el jueves sí tendría que ir a la reunión, pero el viernes. No puede ser así. El arado, hermanos. Muchas veces he hablado de eso. Alguna vez yo platicando con mi hermano Antonio, le preguntaba y es muy cierto, quien no sabe usar un arado, pues jamás tendrá un surco derecho. Dice la anécdota que el secreto es poner la mirada en un blanco fijo y nunca quitar la mirada de ese blanco. Y el Señor en la Escritura nos dice que pongamos nuestra mirada en el blanco perfecto, que es Jesús. Yo no puedo poner la mirada en mi pastor, en el diácono, en el congregante, en el líder de aquella otra congregación, y entonces como pongo mi mirada en todos lados, pues toda mi vida está así. No hay un camino recto. Y por eso también cuando yo pongo la mano en el arado, el que pone su mano, el que comienza a arar, no puede voltear, porque se le va a chueco. Tiene que ir en lo que va. Y esto, hermanos, yo meditaba y decía, bueno, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio hoy es tan complicado a veces? No tan complicado, pero ¿por qué pasa esto en nuestras vidas? Nosotros somos un pueblo que tú has comprado a un alto precio, somos un pueblo que tú has bendecido y que a pesar de las circunstancias tú nos has dado misericordia y estás con nosotros. Estos tres personajes, hermanos, la Biblia no nos dice qué pasa con ellos, qué sucede, si alguien le sigue, si alguien no le sigue, si se comprometen, si no se comprometen, pero la enseñanza está ahí para nosotros. La enseñanza está ahí para cada uno de nosotros. Que seguir al Señor es algo serio, hermanos. Y quiero invitarle ahora a que vayamos, hermanos, una vez que hemos leído esto, a veces nosotros los cristianos somos intermitentes. Santiago lo llama de otra manera. ¿Por qué intermitentes, hermanos? Si usted ha escuchado alguna vez a las luces que prenden y apagan de los automóviles, se les llama precisamente intermitentes. Y alguien viene y dice, oye, dejaste las intermitentes de tu coche prendidas. Y uno va y las luces están así. ¿Por qué? Porque no es una luz continua. No es una luz que se quede fija. No es una luz constante. Es una luz que prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Y muchas veces los cristianos así somos. Nuestra vida es intermitente. Y Santiago, decíamos, si vamos a Santiago, lo voy a invitar a que vayamos al Evangelio a la carta de Santiago, hermanos, la carta de Santiago. En el capítulo 1, hermanos, y es duro lo que dice Santiago. Amén, hermanos. Santiago capítulo 1, usted lo tiene. En el versículo, vamos a leer el versículo 8. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor, hermanos. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. El hombre que es intermitente. ¿Por qué un doble ánimo? Yo creo que todos en algún momento de la vida nos hemos sentido muy animados y a veces muy desanimados. El problema, hermanos, es que cuando esto se hace una forma, un constante en nuestra vida,
nos convertimos en esto que dice la Escritura. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces el hermano Alejandro dice, hoy en la tarde va a venir a predicar el hermano Ariel. Llega la tarde y el hermano Alejandro dice, bueno, ¿dónde está el hermano Ariel? Pues ya el hermano Alejandro ahí tiene que arreglárselas y el hermano Ariel pues nunca llegó. Oye, hermano, ¿qué pasó? No, hermano, pues que fíjese que pues no, me sentí desanimado. Pero ni siquiera le avisé. Pero póngame porque en 8 días sí predico. Ya viene el hermano Ariel, predica en 8 días. Ya lo ponemos al siguiente mes. Y el hermano Ariel otra vez no vino. ¿Cómo? Eso pasa mucho con los músicos, se los comparto. Hace algunos años, no con estos, no vean mal a mí. No. Sí me oí muy mal. Hace algunos años yo me acuerdo que empezábamos, hermanos, y había un joven que tocaba la batería, no estos jóvenes, otro. Y me acuerdo que ensayamos un sábado, hermano. Malísimos, siempre hemos ido, ensayamos. Llegó el domingo, ¿saben cuándo llegó el baterista? Nunca. Se fue a tocar con la rondalla de la secundaria, no llegó. Yo empezaba apenas y pues sí, yo sí me enojé, no me dio coraje, no es posible. Luego había otro hermano que tocaba muy bonito y cantaba muy bien, me acuerdo de él. Y nos hacía lo mismo, ensayábamos y nunca llegaban el domingo. Entonces uno va aprendiendo que con personas así no puede uno contar. ¿Por qué? Porque son inconstantes. Jóvenes que no se han casado, señoritas, jóvenes, el joven que no estudia, que no se esfuerza, será el más galán, pero tengan cuidado, es un inconstante en todos sus caminos. Yo sé que ahorita me pueden apedrear porque van a decir que soy ¿cómo se les llama? No sé, se me fue la palabra. Joven, que tu novia sepa cocinar. Hermano Ariel, eso es un... No, hermano. Éxito en el matrimonio, ahí está en la Escritura. El problema de nuestra sociedad es que hemos invertido los roles. Por eso hay tanto fracaso, hermano. Por eso hay tanto divorcio. Por eso hay tantas madres solteras. Por eso tanto hay homosexualismo, tanto lesbianismo. ¿Por qué? Porque el hombre piensa que es más inteligente que Dios. Y entonces tomamos esos caminos. Y entonces ahora, ¿qué le enseñamos? Bueno, esto no es nuevo, siempre se le dan a muchas niñas, se les dice, no hija, tú estudia, prepárate y si no te mantiene, te divorcias. Si usted, quien ha pasado ese tema del divorcio, supiera lo que es un divorcio, jamás le diría ese consejo a su hijo. Jamás se lo diría a su hijo. Enseña a su hijo a ser trabajador, enséñalo a que se esfuerce. No es el éxito, hermanos, no. Pero son los principios del Señor. El joven que llega, que se esfuerza, que viene, ese muchacho seguramente va a ser constante. Nosotros nos damos cuenta, hay jóvenes, hay muchachos que a lo mejor no tuvieron la posibilidad de estudiar, pero son trabajadores, son esforzados, son constantes y pueden mantener una familia, pueden con la gracia de Dios salir adelante. Y en todas las áreas, hermanos. ¿Por qué tenemos problemas en nuestros matrimonios? Pues analicemos, veamos. Oye, son las 12 del día y el hermano Ariel no sale a buscar trabajo. Pues es que con la pandemia pues no hay empleo y me vaya a contagiar. Sí, pero vamos orando, vamos levantándonos 6 de la mañana a pedirle al Señor por un trabajo. Y cada área de nuestra vida, hermanos, si nosotros no buscamos de Dios y no somos constantes, ¿nos desanimamos? Sí, todos nos desanimamos, hermano. Todos. Hace 8 días hablábamos de Pedro. Pedro empezó a caminar en las aguas y ¿qué pasó? Tuvo miedo. Se vale, claro que se vale tener miedo, hermanos. Somos humanos. Pero eso no nos puede llevar a ser personas inconstantes, de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. ¿Qué produce esto, hermanos? Fíjese bien. Una persona que es de doble ánimo
Cuando nosotros somos personas de doble ánimo, no hay una solidez en nosotros. No somos confiables. No somos confiables. Entonces, cómo puedo yo servir a Dios si no soy una persona confiable? Soy una persona que fácil se me puede influenciar. ¿Y a poco no? Luego los cristianos llegamos, hermano Ale, es que eso del COVID es una mentira. Eso no existe. Y no, a lo mejor sí existe. No, hermano, es que no. Y tenemos ideas. No, hermano, es que eso no es del Señor. Nosotros tenemos que abrir la congregación. Y empezamos porque somos influenciados. Somos de doble ánimo. Entonces oímos algo y nos lo traemos, ¿no? No, hermano Oscar, ni se te ocurra acercarme al termómetro porque mata las neuronas. Somos de doble ánimo, nos influencia cualquier cosa. Y más cuando alguien muy vivillo por ahí le pone algún texto fuera de contexto, ya somos hasta bíblicos, ¿no? Nos influencian fácilmente. Nos dejamos llevar por emociones. Entonces, donde hay una emoción, ahí vamos. Ya vamos a alguna congregación, después obviamente salimos todos decepcionados porque nos dimos cuenta que en aquel lugar, pues lo único que querían eran nuestros dineros, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y ya venimos ahí con la capa caída, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nos dejamos llevar por las emociones. No tenemos un fundamento bíblico. Nos da trabajo, no somos constantes y nos convertimos en personas que no tenemos un carácter. Hoy sí, mañana no, hoy sí hablamos, hoy sí venimos, mañana no venimos y criticamos una congregación y criticamos y andamos como barcos, sin un rumbo fijo. Eso nos genera, hermanos, el ser personas de doble ánimo. El Señor Jesús sabía todo esto, inclusive el Señor Jesús también nos dijo, hermanos, que ninguno puede servir a dos señores, porque va a aborrecer a uno y va a amar a otro, ¿sí? O va a estimar a uno y va a menospreciar al otro. No podemos servir a Dios y servir a la riqueza. Y vuelvo a lo mismo, no que una cosa esté peleada con la otra, porque muchas veces como que nos vamos al extremo, o hablamos de riquezas, de prosperidad, o hablamos de una pobreza. Y parece que Jesús era lo más pobre. No, hermanos. Jesús, dentro de todo, un hombre que bendijo, y era un hombre dueño de todo, es Dios, hermanos, el Hijo de Dios. Pero Él nos quiso dar ejemplo, Él nos quiso enseñar cómo debe de ser esto. Y el Señor nos bendice, claro que nos bendice. Pero cuando nosotros vamos entendiendo esto, hermanos, y el mismo Santiago nos dice, vamos a leer un poquito más arriba, ¿lo tenemos? Fíjese bien desde el 5, hermanos. Bueno, vamos a leer desde el 2, para que nos gocemos. Hermanos míos, dice Santiago, dice que es Santiago el hermano de Jesús, quien es el autor de esta epístola, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Qué difícil, pero gózate cuando estés en prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Y a poco no, hermanos? ¿A poco no? Cuando oramos y parece que no llega la respuesta. Y los días pasan y paciencia. Hace algunos días mi hermano David nos habló de la paciencia. Y uno se va quedando eso y dice, híjole, Señor, gracias por lo que nos das. 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué, hermanos? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que la paciencia va a ser una obra en mi vida de tal manera que va a haber perfección. Yo voy a ser una persona cabal, entera, una persona despierta, una persona atenta. Todo lo opuesto a una persona de doble ánimo.
Y fíjese, sin que os falte ¿qué? Cosa alguna. Teniendo a Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero fíjese lo que dice el 6. Pero pida, ¿de qué manera? Con fe. Con fe, hermanos. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que si yo pido y dudo, y como cuando tengo alguna necesidad en lo que sea, y decimos, hermanos, oren por mí, y oran, y yo digo, híjole, ¿y si será cierto? Sí, Dios irá a hacer la obra, y sí, Dios me podrá sanar, y sí, Dios podrá hacer que pase el examen, y Dios, empiezo a dudar. Dice la Escritura, muy firmemente nos dice, no pienses pues que recibirás cosa alguna del Señor. O sea, olvídalo. Si ya dudaste, ya, olvídalo. No va a pasar nada. Pero pida con fe, no dudando. Todo eso, hermanos, debe de tener un efecto en nosotros. Un efecto para vencer ese doble ánimo. Ahí mismo en Santiago, porque me queda poco tiempo, hermanos, capítulo 4. Fíjese bien lo que dice el versículo 8. El mismo Santiago 4:8. ¿Lo tenemos? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los ¿qué? ¿Los qué, hermanos? Aquellos que vimos en el capítulo 1 aquí reaparecen y dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero fíjese, vamos a quedarnos en el 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Número 1, me tengo que acercar a Dios. Dios siempre va a ser la solución a todo, hermanos. Y si usted se da cuenta, la Escritura es así. La Escritura nos exhorta, la Escritura nos invita, la palabra del Señor nos lleva y nos marca nuestros errores. Y el Señor hoy me puede decir, es que tú eres una persona de doble ánimo. Hoy sí, mañana no, pasado mañana quién sabe, y andas así, andas como las olas. Hoy tienes fe, mañana no tienes fe, así andas. Pero fíjese lo que dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti, o a nosotros. Y lo dice pecadores. Sí, porque acuérdense que el que no tiene fe es contado por pecados. Si yo dudo, si yo no tengo fe, hermanos. Y luego dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros. Purifica nuestros corazones. Tengo que purificar mi corazón, porque hay algo que me da ese doble ánimo, hermanos. Hay algo que me da ese doble ánimo. Si usted recuerda los primeros 3 ejemplos, las 3 situaciones con estos personajes, ¿qué pasó? Todos tenían un llamado, 2 se ofrecieron, ciertamente, uno tuvo un llamado. Pero ¿qué pasó? Jesús, que todo lo conoce, que todo lo sabe, menciona circunstancias que tal vez nos va a llevar a este doble ánimo, hermano. Yo te seguiré, Señor. El Señor sabía que había en el corazón de ese hombre. Por eso Jesús le dice, está bien, pero déjame decirte que las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Tal vez Jesús sabía que en ese corazón había el deseo de riqueza. A lo mejor ese hombre pensaba que esa fama de Jesús recaudaba mucho dinero. Y a lo mejor dijo, no, pues yo quiero el puesto de Judas. Quiero ser el próximo tesorero. Y Jesús tuvo que tocar esa área. Al que le dice Jesús, sígueme, le dice, espérame, sí Señor, pero primero déjame atender a mi papá y ya una vez que yo lo sepulte y todo, pues te sigo. A
A lo mejor Jesús hoy te está llamando, pero tú dices, Señor, soy demasiado joven, oye, no he terminado ni la secundaria, dame chance por lo menos de ir a conocer un antro ahora que acabe la pandemia. Y Jesús te está llamando. Señor, ahora que me jubilo, Jesús te está llamando. Porque Jesús llama a los que están ocupados, hermanos. Jesús no quiere flojos. Jesús quiere aquel que tenga que esforzarse. Jesús es al que llama. Aquel que se tiene que partir en cuatro para darle parte de ese tiempo, de ese día. Y finalmente el tercero que le dice, Señor, sí, pero espérame, sí, yo te sigo y todo, pero dame chance de irme a despedir de los míos. Y el Señor le dice, si tú pones tu mano, si tú dices, sí, va, yo te voy a servir, Señor, yo voy a entregar mi vida a ti, y de pronto la pones y al rato estás volteando a ver qué acontece, no eres apto, no funcionas, no sirves para esto. Esas circunstancias, hermano, muchas veces nuestro corazón nos lleva a ser esas personas de doble ánimo. Híjole, hermano, es que el próximo domingo es la final del hexatlón y pues ni modo, no voy a ir a la iglesia. Doble ánimo. Yo me acuerdo mucho cuando eran las finales del fútbol americano, ¿no? A mí no me gusta, pero yo sé que hay fanáticos, no van a la congregación. Doble ánimo. Y así cada circunstancia que hay en nuestro corazón. No olvidemos que donde está nuestro tesoro, hermano, ahí va a estar nuestro corazón. Si usted se goza en la presencia del Señor, si usted busca del Señor, ahí va a estar su corazón. Ahora, con esto finalizo con el 8, hermano. El Señor ahí me dice, tú que eres de doble ánimo, con el 4:8, acerquémonos al Señor, hermano. Limpiemos nuestras manos y purifiquemos nuestros corazones. ¿Cómo? Buscando de Dios, pidiéndole al Señor, hermanos, que Él haga la obra en nuestras vidas. Y va a ver cómo Dios, hermano, cómo Dios puede hacer cosas grandísimas, extraordinarias. Como dice el Salmo, con tremendas cosas tú nos contestarás en tu justicia. Amén. Hermanos, pues es lo que yo le quería compartir. Yo le invito a mi hermano Oscar. Pásale, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos.